Yes? All right, Juan Pablo, thank you for answering. Okay, guys, so today we are going to learn our second learning component. Hoy vamos entonces a explicar el segundo componente formativo junto con nuestra próxima evidencia de aprendizaje. Recuerden que a sus correos yo les compartí unos documentos en donde ustedes pueden ver las calificaciones actualizadas hasta esa fecha. Recuerden que el número de ficha es el que aparece en la parte superior de cada documento, pero antes ustedes deben revisar a qué número de ficha pertenecen. Entonces ustedes van a la plataforma, ingresan a su curso y ahí en el curso les aparece en la parte superior ese número que digamos es el código de cada curso, ¿listo? Entonces es importante que sepan a qué curso pertenecen para que puedan identificar rápido el documento. Entonces, miren, acá aparece English Does Work, Level 1, y acá aparece 3335105. Ese es un código de ficha. Entonces, el que les aparezca es el que ustedes están vinculados. Ese mismo es el que va a aparecer en el documento. Entonces, hay algunos que son del 105, tengo otros del 106 y tengo otros por acá del 107. Y ahí ustedes buscan su nombre, aparecen todas las actividades del curso. La primera es el cargue del documento de identidad. Recuerden que aquí en este centro de formación se exige que suban su documento de identidad para poder ser verificado antes de certificarse. Este paso lo voy a recalcar porque ya he tenido varias dificultades, por ejemplo, con el cargue anterior, con un nivel 5. Tengo una chica que es venezolana y no contaba con el PPT, que es el permiso de protección temporal, sino con cédula de Venezuela, y la chica hizo todas las actividades, pero no se puede certificar porque no cuenta con ese documento. Entonces, tanto para las personas extranjeras, venezolanas y demás de nacionalidades, por favor suban el documento, y también los chicos de Colombia, suban también su documento a la plataforma. Por eso lo dejé como una actividad para ir revisando si está aprobado o no, si lo subieron o no. Y las otras actividades pues corresponden a las tareas del curso. Recuerden que durante toda esta semana ustedes hicieron su participación en la primera actividad, que fue un test, una prueba de conocimiento. Varios de ustedes ya aprobaron esa actividad. Otros por ahí están pendientes por participar, otros no la han aprobado. Entonces recuerden que ustedes pueden participar nuevamente en esta actividad, ya que son 2 intentos y que van a tener plazo hasta el 14 de octubre. ¿Listo? El 14 de octubre a las 11:59 se cierra la plataforma y ya no van a poder participar. Entonces, algunos me han preguntado que no lo han hecho todavía, que no han tenido el tiempo. Pues no se preocupen, tienen todavía otras semanas, 3 semanas más para participar en las actividades. Muy bien, yo también les compartí la guía de aprendizaje. Recuerden que esa guía de aprendizaje es un documento que los orienta en el desarrollo de todas las actividades. Desde el primer día se las compartí al correo y también se las compartí al grupo en WhatsApp, y allí aparecen todas las actividades que hacen parte del curso. La primera, que fue el test, que ya ustedes participaron en él, y la que voy a explicar el día de hoy, que es un foro. Se llama Let's Meet, presentémonos. ¿Listo? Entonces, estas son las 4 actividades calificables del curso. Deben aprobar las 4 para poder certificarse. Las otras actividades que ustedes vean ahí en la plataforma, que son interactivas, esas no son calificables. Simplemente son para practicar el tema. Muy bien, entonces vamos a empezar con el componente formativo. ¿Listo? Este componente formativo se llama Let's Introduce Ourselves. Esto quiere decir presentémonos. Es decir, que hoy vamos a aprender a presentarnos en inglés. ¿Qué vamos a ver en este componente? Tenemos la introducción al tiempo presente simple. Entonces vamos a estudiar esta estructura que se llama presente simple, que me sirve para hablar de la actualidad, de intereses, para decir, por ejemplo, lo que me gusta, lo que no me gusta, para decir dónde vivo, qué hago, a qué me dedico. Pues normalmente las presentaciones las hago
precisamente con esta estructura del presente simple. Vamos a trabajar también los pronombres personales y hay una sección que se llama Personal Information. Esta sección es para que ustedes adquieran más vocabulario al momento de presentarse, ¿sí? Cómo hablar de la familia, cómo hablar de pasatiempos, hobbies, actividades del tiempo libre, que normalmente es de lo que hablamos cuando nos presentamos. ¿Listo? Entonces, este material de apoyo lo encuentran en la plataforma Sayuna. Ustedes ingresan a Sayuna y allí van a encontrar entonces una sección que se llama Actividades de aprendizaje guía. Ahí en esa sección encuentran los 3 componentes formativos. Vamos a explorar el segundo porque el primero ya lo hicimos. Este componente se llama Let's Introduce Ourselves. Accedemos a él y aquí vamos a encontrar entonces lo que les mencioné hace un momento. Vamos a ver una pequeña introducción de este componente para que sepamos de qué vamos a hablar. Let's introduce ourselves. Presentémonos. Introducción. Por medio del tiempo verbal presente simple, iniciamos a hablar no solo de acciones que se llevan a cabo en el ahora, sino también de estados, acciones como dar indicaciones, hábitos y rutinas. Continuaremos con los pronombres de sujeto que determinan quién lleva a cabo la acción y con el pronombre de objeto sobre quién recae las consecuencias de dicha acción realizada. Y por último, se va a profundizar en un amplio vocabulario sobre datos e información personal que, junto a los saberes adquiridos del presente simple, va a crear los cimientos necesarios para comunicarse adecuadamente y hacer una presentación idónea y extensa de sí mismo. ¡Bienvenido! Muy bien, chicos, como veían ahí en la introducción, entonces vamos a abordar el tiempo verbal presente simple, donde vamos a hablar de recordar los pronombres sujetos que los vimos en la sesión anterior. También vamos a hablar del pronombre objeto. Más adelante les muestro en qué consiste esto, cómo dar nuestro nombre, cómo hablar de nuestra ocupación, cómo hablar de nuestra nacionalidad, cómo decir de dónde venimos, a qué nos dedicamos. Todo esto lo vamos a abordar bajo la estructura del presente simple. Entonces vamos a dar inicio. Aquí ustedes en este primer módulo van a encontrar esa explicación. La voy a hacer yo por aparte para que entiendan en qué consiste este tiempo y más adelante ustedes pueden retomar esa explicación. Entonces, el presente simple, bueno, vamos a hacer un repaso para que no lleguen tan perdiditos. Recuerden que en la sesión anterior hablamos de greetings and farewells, que son saludos y despedidas. Espero que ustedes hayan explorado esa temática. También los pronombres I, you, he, she, it, we, you, they. Yo, tú, él, ella, eso, nosotros o nosotras, ustedes, ellos o ellas. Esos son los pronombres. También trabajamos el verbo to be, ¿cierto? Que el verbo to be es el verbo ser o estar y hablamos de los usos. Cuando, por ejemplo, quiero referirme a estados o emociones, cuando hablo de la edad, como ustedes se van a presentar, van a tener que mencionar su edad. La edad se trabaja con el verbo to be. I am 20 years old, I am 30 years old, I am 12 years old. Cuando menciono la ocupación, I am a teacher, I am an engineer, I am a nurse, también utilizo el presente simple. También exploramos por ahí los módulos de los números. Espero que se hayan aprendido los números. Recuerden que esa era la tarea para esta semana, que ustedes exploraran esas secciones en donde mostraban los números cardinales, los números ordinales, los números del 0 al 11, del 12 al 20 y así sucesivamente. Hoy entonces vamos a dar inicio al presente simple. El presente simple es un tiempo verbal, es decir, es una estructura que me permite conjugar los verbos en presente, así como su nombre lo indica. Por eso es muy importante, chicos, que desde ya ustedes se aprendan los verbos en inglés. Yo les voy a compartir un listado de verbos. Estos son apenas algunos que decidí poner en un Word
para que ustedes se los vayan aprendiendo, pero son muchos. A medida que ustedes van avanzando en el inglés, pues van a ir aprendiéndoselos todos, pero por ahora vamos a ir revisando este listadito para que ustedes lo estudien y se vayan aprendiendo y memorizando los verbos. Es importante que se lo sepan porque ya vamos a empezar a trabajar estructuras gramaticales y en esas estructuras pues hay que conjugar verbos. ¿Y qué necesitamos saber? Pues los verbos. ¿Listo? Entonces, esta estructura me permite a mí hablar en presente. Por ejemplo, cuando yo digo, yo trabajo en una escuela. Entonces, eso es presente, es mi actualidad. I work in a school. Entonces, esa oración debe estar estructurada bajo el presente simple. Me sirve para hablar de verdades generales, me sirve para hablar de hábitos. Más adelante ustedes van a mencionar su rutina. Entonces, la rutina precisamente son esas actividades diarias, lo que yo hago diariamente. ¿A qué hora desayuno? ¿Qué hago después de desayunar? No, pues hago ejercicio, después me voy a trabajar, después almuerzo, después vuelvo a mi casa, después hago tareas con mi hijo, bueno, etcétera. Cualquiera de las actividades que hacen parte de su rutina. Para eso necesitamos el presente simple. Para hablar de costumbres, para hablar de rutinas, para hablar de intereses, para hablar de gustos, preferencias. Por ejemplo, si ustedes se van a presentar y quieren decir, a mí me gusta la pizza, eso es presente simple. I like pizza. ¿Listo? Entonces, para eso utilizamos el presente simple. Es muy importante que ustedes entiendan que todas las estructuras tienen unos auxiliares. ¿Listo? Por ejemplo, para el verbo to be, los auxiliares eran el am, el are y el is, ¿cierto? I am, you are, he is, they are. Es decir, los auxiliares son esas palabritas que acompañan el pronombre. Estos son los pronombres o los sujetos. Tú, él, nosotros. En inglés, I, you, we, they, he, she, it. Y la palabrita que acompaña a ese sujeto se llama auxiliar, es un verbo auxiliar. Y ese verbo auxiliar, la función que cumple es precisamente identificar en qué tiempo estoy hablando. Entonces, si a ustedes les hacen una pregunta con do o con does, quiere decir que les están hablando en presente simple. Si les hacen una pregunta con did, por ejemplo, que lo van a ver más adelante, eso es pasado. Si les hacen una pregunta con will, es futuro. Entonces, cada tiempo tiene un auxiliar. El tiempo presente simple tiene dos auxiliares, el do y el does. El do me va a servir solo para estos pronombres que ustedes están viendo en pantalla. I do, you do, we do, they do. Y el does me va a servir para la tercera persona en singular, que sería he, she, it. No los puedo mezclar. Yo no puedo decir I does o he do. No, porque estaríamos cometiendo un error gramatical. ¿Listo? Entonces, estos auxiliares me van a servir principalmente para crear preguntas y oraciones negativas. Para las afirmaciones no es necesario utilizar el auxiliar. Para hacer una oración positiva o afirmativa necesito un sujeto y un verbo. Eso es lo único que necesito. El resto es complemento. Por ejemplo, si yo quiero decir yo trabajo, entonces utilizo el pronombre I, que es primera persona, y un verbo. Vamos y miramos entonces cómo se dice trabajar y empezamos a memorizar ese verbo. Trabajar en inglés es work. Miremos a ver si está aquí en el listado. Sí, work. Work es el verbo trabajar. Entonces, ¿cómo hago para conjugarlo en el presente? Simplemente le pongo el auxiliar. I work. Y ya quiere decir yo trabajo. I work. Ahora, para hacer una oración negativa necesito también un pronombre. Si voy a hablar de mí mismo, pues sería I. Y ahí sí necesito el auxiliar en negación. El auxiliar en negación puede ser don't, que es lo mismo de decir do not, o puede ser doesn't, que es lo mismo de does not. Y eso hace que la oración sea negativa. I don't work. Yo no trabajo. I don't work. Y el resto de la oración pues es un complemento. Y para la pregunta, siempre vamos a iniciar las preguntas en inglés con los auxiliares.
¿listo? Así como les mostraba en la sesión anterior del verbo to be, siempre con los auxiliares. Por eso la pregunta empieza con do o empieza con does. ¿De qué depende que empiece con do o con does? Pues del sujeto, porque yo les mencionaba que esta es la distribución. Si yo voy a utilizar el pronombre he, pues el auxiliar va a ser does. Si yo voy a utilizar el pronombre we, el auxiliar va a ser do, porque esta es la clasificación, no la puedo mezclar. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos. I like fruits. A mí me gustan las frutas. Esta es una oración en presente simple. My son makes his bed. Mi hijo tiende su cama. Esta ya es una oración en presente simple, pero es más elaborada porque tiene posesivos, porque ya tiene más información, ¿cierto? I don't play chess. Esta es una oración negativa. Miren, tenemos el don't, que es el auxiliar en presente simple, pero en negación. Esta es una contracción. Recuerden que en inglés es muy usual las contracciones o las abreviaciones, contraer las palabras, pegarlas. Do not o don't es lo mismo. She doesn't feel good. She doesn't, ya entonces tenemos una negación en tercera persona. Ella no, y vamos y buscamos entonces qué significa feel. Porque es muy importante, chicos, que ustedes se aprendan los verbos, si no, entonces no van a entender las oraciones, se les va a hacer muy difícil empezar a construir oraciones. Entonces, en este caso, el verbo feel es sentir. She doesn't feel good. Ella no se siente bien. Y aquí tenemos unos ejemplos de preguntas. Do you love me? ¿Tú me amas? Do you? Entonces pongo el pronombre, perdón, el auxiliar do, porque el pronombre es you. Miremos la distribución. You va con do, no con does. Por eso la pregunta empieza con do. El verbo love, pronoun, que es un pronombre objeto. ¿Listo? Entonces, estos son algunos ejemplos de oraciones en presente simple. Veamos aquí en este cuadrito, las tenemos las tres al mismo tiempo. Vamos a hacer unos ejemplos con el verbo go. ¿Alguien sabe qué traduce el verbo go? Muy bien, Juan Pablo. Ir es el verbo ir. Excelente, Jessy. Entonces, I go quiere decir yo voy. I don't go quiere decir yo no voy. Y do I go es la pregunta. ¿Voy? You go, tú vas. You don't go, tú no vas. Do you go? ¿Tú vas? He goes, él va. He doesn't go, él no va. Does he go, va él o él va, como lo quieran traducir, está bien. Ahora, si ustedes se fijan, el presente simple es muy fácil, la verdad es una estructura muy sencilla. Solo tiene unas reglas que hay que entenderlas, hay que practicarlas, hay que identificarlas. Si ustedes se fijan en este cuadrito, hay tres filas que están resaltadas en amarillo, ¿sí? Que son las de la tercera persona del singular. Al he, al she, al it le vamos a decir tercera persona del singular. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de alguien más y está en singular. Estamos hablando de él, un hombre, de ella, una mujer, o it, que hace referencia a algo, un objeto o un medio de transporte. Entonces, si ustedes se fijan, el verbo cambió. Ya no decimos he go, sino que decimos he goes. Se le agregó es al verbo. ¿Por qué? Mírala y anótenla ahí muy claro, chicos. En tercera persona del singular y solo en afirmaciones, el verbo cambia. El verbo debe cambiar. En este caso, al verbo se le agrega es porque terminan o, pero hay otras reglas que hay que seguir. Hay verbos a los que se les agrega solo s o se cambia la y por i latina y luego si se le agrega es. Ya les voy a explicar esas reglas. Pero lo importante que necesito que entiendan es que en afirmaciones solamente y para la tercera persona del singular, el verbo cambia. Si ustedes se fijan en la negación, no pasa nada. He doesn't go. El verbo vuelve a quedar igual, go. Does he go? También. En pregunta no pasa nada, el verbo no cambia, solo en las afirmaciones.
Entonces, recuerden, las afirmaciones se realizan de la siguiente manera. Sujeto, verbo. I walk to school, yo camino al colegio. I love chocolates, yo amo los chocolates. He reads a book. Si ven que cuando yo hablo ya de una tercera persona, el verbo cambia, este verbo significa leer, pero le tuve que agregar una S porque la oración es afirmativa y está en tercera persona. Y de acuerdo a las reglas, hay que agregarle una S. ¿Listo? Ya les voy a explicar las reglas. En negativo, recuerden, van a escribir un sujeto, cualquiera. En este caso, como ustedes se van a presentar, pues va a ser I, porque toda la información es de ustedes. A no ser que quieran hablar también de alguien más, ¿no? Verbo auxiliar, que es el do. El not, que sería la negación. Recuerden que do not es lo mismo que decir don't. Yo lo puedo utilizar en forma corta o en forma larga. El verbo walk to school. En tercera persona no cambió el verbo, quedó igual, read. ¿Por qué? Porque el cambio solo se hace cuando son afirmaciones y estamos hablando de negaciones. Y para la pregunta, recuerden, cambien el lugar. Ya no van a poner de primer lugar el I, sino que van a poner en primer lugar el auxiliar, que en este caso es el do, o puede ser el does, dependiendo del pronombre. En este caso, do I walk to school? ¿Camino yo a la escuela? Y en tercera persona cambia. Does he read a book? Entonces ya no ponemos el do, sino el does. Y el pronombre, que es tercera persona del singular, en este caso él, cuando hablamos de masculino, el verbo no cambió porque solo cambian afirmaciones. Esto es un interrogante, entonces no cambia. Aquí se me olvidó poner el signo de interrogación. Recuerden que el signo de interrogación en inglés siempre va al final y es uno solo, no como en el español que lleva al inicio y al final. ¿Listo? Recuerden que la primera persona es I y we, porque estamos incluidos nosotros. Segunda persona es you. You puede significar usted o ustedes, cualquiera de los dos. Y la tercera persona va a ser he, she, it, they, pero el plural no cuenta cuando hacemos estas modificaciones de los verbos. El singular solamente es he, she, it y el plural es they, ellos o ellas. ¿Listo? Entonces, ahora sí les voy a explicar las reglas, ¿vale? Para que estén muy atentos. No se preocupen si se sienten confundidos con tanta información, porque esto lo van a ir apropiando a medida que van haciendo ejercicios, cuando ustedes ya vayan a crear su presentación, ya cuando vayan avanzando, va a ser mucho más fácil identificar esto. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta para que yo le pueda cambiar, hacer las variaciones o las modificaciones a los verbos? Uno, que tiene que ser una oración afirmativa, ya lo habíamos dicho. Y dos, que en esa oración afirmativa esté o el he, o el she, o el it, cualquiera de estos tres pronombres, cualquiera. Ahora, chicos, resulta que estos tres pronombres también pueden estar representados en un sustantivo, ¿sí? Entonces, yo en vez de decir he, puedo decir mi papá, my father, y es lo mismo, porque mi papá al final es un hombre y es uno. Yo puedo decir Luisa. Luisa es el nombre de una mujer, entonces está representado en she. No quiere decir que si no aparece she, entonces no lo voy a cambiar, o si no aparece he o it, no, porque resulta que yo puedo hablar con los sujetos o puedo mencionar esos sujetos a través de unos sustantivos propios. Entonces, esos sujetos están sentados en nombre, por ejemplo, ¿sí? Los nombres que puede ser cualquiera, Carlos, Camilo, Julián, Luisa, puede ser un familiar, my sister or my friend. It puede estar representado en un sustantivo como libro, book, o como un perro, dog. ¿Sí? Entonces, no siempre van a estar así como he, she, it, sino que también pueden estar mencionados de estas formas. ¿Listo? Entonces, la primera es que la oración tiene que ser afirmativa y la segunda es que deben ser estos pronombres. Entonces, antes de explicar las reglas, ¿hay alguna pregunta? ¿No? Ok, muy bien. Entonces,
Permítanme un momentico, que es que alguien me está preguntando por el número de sala y ya se lo voy a enviar para que pueda ingresar. Listo. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son las reglas, chicos? Las reglas son las siguientes. La primera regla nos dice que a la mayoría de verbos, si ustedes se van a fijar a medida que van haciendo ejercicios, la mayoría de verbos van a tener esta variación y es que se les agrega S al verbo. ¿Listo? Esto pasa en los siguientes verbos. Por ejemplo, el verbo work, que es trabajar, quedaría works. Dance, que es bailar, quedaría dances, con S al final. Read, reads. Speak, speaks. Eso pasa con la mayoría de verbos, pero hay unas excepciones. Hay verbos que terminan en doble S, hay verbos que terminan en SH o CHX, o verbos que terminan en O, como por ejemplo el verbo go, que lo vimos ahorita. A esos verbos yo debo agregarles ES, ¿sí? Como por ejemplo el verbo kiss, que es besar, kisses, se le agrega ES. Yo no solamente le voy a agregar una S, sino la E y la S. Wash, que significa lavar, washes. Watch, ver, watches. Fix, componer, fixes. ¿Sí ven? A esos verbos. Resulta que también hay verbos que terminan en consonante Y. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven un verbo que termina en Y, revisen qué hay antes de la Y, si hay una consonante o si hay una vocal. Si hay una consonante, como en el caso de study, muchos de ustedes de pronto son estudiantes y lo van a mencionar en la presentación. Yo estudio inglés. I study English. Pero si ustedes ya quieren hablar de una tercera persona, ella estudia inglés, entonces deben hacer esa variación. Quitar la Y, cambiarla por una I latina. La I latina es la del puntico. Y ahí sí agrego ES. ¿Listo? Study, studies. Cry, cries. Fly, flies. Copy, copies. Eso pasa con estos verbos que tenemos aquí en los ejemplos. Y si antes de la Y ahí es una vocal, como por ejemplo play, play es el verbo jugar, también puede ser el verbo tocar un instrumento, reproducir música, participar en una obra, también puede ser play. Dependiendo del contexto, ustedes definen qué traducción le pueden dar a ese verbo. Pero bueno, la traducción principal es jugar. Play, antes de la Y hay una A y la A no es consonante, la A es vocal. Las consonantes son todas las letras menos las vocales. Entonces, como play tiene antes de la Y una vocal, no pasa nada. Volvemos a la primera regla, que es que solamente se le agrega este. Y esas son las reglas del presente simple en tercera persona. ¿Listo? Vamos a verlo aquí en un video un poco más explicadito y ya resuelvo cualquier duda que tenga. Terminaciones en S. Conjugación de verbos en presente simple para la tercera persona singular. He, she, it. Regla 6. Regla 1. Se agrega S al final de la forma base del verbo para conjugarlo con la tercera persona singular. He, she, it. To eat, eats. To call, calls. Regla 2. Cuando el verbo termina en SS, SH, CH, X o ZZ, se le agrega ES al final. To watch, watches. To wash, washes. Regla 3. Cuando el verbo termina en O, se le agrega ES al final. To go, goes. To do, does. Regla 4. Cuando el verbo termina en vocal más Y, solo se le agrega S al final. To buy, buys. To play, plays. Regla 5. Cuando el verbo termina en consonante más Y, se cambia la Y por I latina y se le agrega ES al final. To study, studies. To fly, flies. Regla 6. Cuando el verbo es irregular, cambia completamente. To be, am, is, are. To have, has.
Bien, entonces ahí estaban todas las reglas explicadas. Y por último, nos mencionaban los verbos irregulares. ¿Qué quiere decir esto? Son verbos a los que no se les van a aplicar esas reglas. Son dos. Primero que todo, el to be. El to be va a ser siempre así. Am, is, are, y ya está la distribución hecha y clasificada. Yo ya se las mostré en la sesión anterior. Por eso es que el verbo to be se ve de manera independiente a los demás verbos, ¿sí? Porque tiene una forma especial. Y el otro verbo, ¿cuál creen que sea? ¿Alguno sabe? El verbo que es también irregular y no tiene ninguna de estas variaciones. No. Ok, es el verbo have. ¿Listo? El verbo have. To have. Have en tercera persona es has. Es decir, que si yo quiero decir yo tengo un carro, diría I have a car. Pero si yo quiero decir mi mamá tiene un carro, sería my mom has a car. Es decir, que el verbo have no va a entrar en esas reglas que explicamos anteriormente, en esas reglas de si termina en Y o si termina en O, no. Simplemente es un verbo irregular y ya está establecida su forma en tercera persona y es has. De have pasa a has. Has solo para la tercera persona del singular. Esos son los únicos dos verbos que no tienen ninguna de esas variaciones. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ok, entonces vamos a hacer este ejercicio. Yo sé que este tema no, digamos, bueno, esta parte del presente simple no es tan fácil, entonces necesitamos practicar. ¿Cómo lo vamos a practicar? Con este ejercicio. Ustedes acá ven unos verbos. Tenemos el verbo play, que es jugar, walk, que es caminar, fix, que es componer, arreglar algo, wash, lavar, fly, volar, go, ir, swim, nadar, love, amar o encantar, también puede ser cry, llorar, try, intentar, sit, sentarse, study, estudiar, kiss, besar, teach, enseñar y carry, llevar. Entonces lo que van a hacer es empezar a clasificar cada uno de estos verbos, en donde iría play, en donde iría fix, en donde iría fly, ¿sí? Cada uno de ellos. Entonces les voy a compartir este ejercicio para que puedan practicar los verbos en tercera persona y ya les voy a dejar también en pantalla las reglas, ¿listo? Para que ustedes las vayan revisando a medida que van haciendo el ejercicio, ¿listo? Entonces, 10 minuticos para que hagan esto y ya resuelvo cualquier duda.
Muy bien, chicos, entonces ahí tienen el ejercicio. Para los que aún no han terminado, lo pueden terminar extra clase, les queda también ahí en el grupo para que lo hagan más adelante. Lo importante es que hayan comprendido entonces la distribución de, bueno, la clasificación de estos verbos de acuerdo a sus terminaciones. Algunos se les agrega ES, otros IS y otros S. Recuerden que esto solamente aplica para cuando hablamos de alguien más, ¿no? En nombre propio. Cuando hacemos nuestra propia presentación no hay necesidad de aplicar estas reglas porque pues el pronombre no es tercera persona del singular. Muy bien, esta explicación la encuentran en la plataforma, allí encuentran el video, si quieren volver a revisar el video que les mostré anteriormente, la introducción del presente simple, todo lo encuentran aquí en la plataforma. Y hay un tercer módulo que se llama Personal Information, que me gustaría que lo exploraran, porque es un módulo en donde les van a enseñar también cómo, por ejemplo, decir su nombre. Lo primero que hacemos cuando nos presentamos es decir nuestro nombre. Lo podemos hacer utilizando la expresión my name is, que es mi nombre es, o simplemente utilizando el verbo to be, I am. I am Héctor or my name is Héctor, cualquiera de los dos. Para hablar de la nacionalidad, de dónde somos, podemos decir I'm Colombian o I am from Colombia. Si quieren decir de dónde son en cuanto a qué parte de Colombia, pues simplemente cambian el lugar. I am from Ibagué. I am from Bogotá. I am from Cartagena, de donde sea. Si quieren decir la nacionalidad, pues sí lo deben decir utilizando Colombian. My nationality is Colombian, or Peruvian, or Argentinian, or Venezuelan, dependiendo de dónde sean ustedes. Ocupación. Si van a mencionar su ocupación, entonces podemos utilizar la palabra profession o podemos utilizar la palabra occupation, es decir, a qué nos dedicamos. Acá también hay vocabulario relacionado con las ocupaciones. Accountant, baker, butcher, carpenter, journalist, secretaria, periodista, carnicero, contador, ingeniero. Bueno, aquí van a encontrar bastantes donde pueden consultar su profesión o a qué se dedican. La dirección, bueno, esto es, digamos, simplemente para enseñar. Obviamente ustedes no van a mencionar la dirección en su presentación, pero pues lo pueden también. Hay algunos chicos que mencionan el barrio, ¿sí? Donde viven. Cuando quieren expresar su número telefónico, entonces utilizan los números uno por uno. ¿Listo? Los números cuando son, por ejemplo, códigos, direcciones o números telefónicos, los decimos uno por uno. 5702. Y el número 0 no lo decimos normalmente como 0, sino como O. ¿Listo? Cuando hablamos de números telefónicos. 5702-3460. Así es que decimos los números cuando es un teléfono o cuando es una dirección o un código, por ejemplo, así, uno por uno. La edad, muy importante chicos, la edad. No me vayan a utilizar el verbo have. El verbo have no se usa para expresar la edad. Utilizamos el verbo to be. I am. El número que ustedes tengan y la expresión years old o simplemente years. Y listo, es correcto. I am 30 years o I am 30 years old. Listo, el have no se utiliza. Por acá tenemos la familia. Si ustedes en su presentación quieren hablar de su familia, también lo pueden hacer. Entonces, están la familia inmediata, como se dice mamá, mother, como se dice hermana, sister, hija, daughter, wife, esposa. Y por el lado masculino tenemos por aquí father, papá, son, hijo, brother, hermano, husband, esposo. Aquí también pueden escuchar cómo se pronuncia. Father, husband, wife, sister, mother. Ahí ustedes lo hacen. Cuando vamos a hablar de papás, tanto mamá y papá, no importa el género, decimos parents. Parents no son parientes. Parents quiere decir papás. Child es un hijo, sin importar si es hombre o mujer, uno solo. Children son hijos o niños, varios, es decir, plural. No importa si son hombres o mujeres.
Sibling es un hermano sin importar el género y siblings, hermanos sin importar el género. Es decir, yo puedo decir, yo tengo dos hermanos, uno es mujer y el otro es hombre. Entonces, en vez de decir sister and brother, digo siblings, porque la palabra siblings incluye los dos géneros. Entonces la idea es que vengan y exploren la familia. Por acá está la familia de diferentes generaciones. Entonces, como se dice abuelo, abuela, tatarabuela, bisabuela, como se dice nieto, bisnieto. Bueno, ahí aparece. Por acá la familia extendida, es decir, tía y tío. Por acá también aparece la familia política. Recuerden que la familia política es esa familia que es de nuestra pareja. Mother-in-law, suegra, daughter-in-law, nuera, cuñada, sister-in-law, father-in-law, todo lo que tiene in-law es político. Y por acá los otros familiares que son de crianza, ¿sí? Por ejemplo, madrastra, stepmother, no es nuestra mamá biológica, simplemente es la persona que es la pareja de mi papá o puede ser una mamá de crianza, stepmother, stepdaughter, hijastra, stepsister, hermanastra, half sister es medio hermana, stepfather, padrastro, stepson, ahí bueno, ahí aparecen todos y aparece también half sister, la pronunciación. ¿Listo? Por aquí está la estructura de la familia. Si ustedes quieren hacer su árbol genealógico, también lo pueden hacer como para que vayan ganando vocabulario y vayan teniendo ahí toda la estructura de su familia. Esto no es obligatorio, obviamente, todos son tips para que vayan mejorando el vocabulario. Y ya con toda esta información, chicos, pues ya ustedes pueden ir y construir su evidencia, la actividad de esta semana. ¿Qué necesitan para la actividad de esta semana? Estudiar el presente simple, que lo vimos hoy, ¿sí? Entonces, revisar la estructura. En su mayoría van a ser oraciones afirmativas, entonces va a ser muy sencillo. Y allí ustedes también necesitan pues vocabulario para principiantes, números, cómo decir la edad, cómo decir su ocupación. ¿Cómo lo pueden hacer, chicos? How can I introduce myself? Introduce myself quiere decir presentarme. ¿Cómo lo podemos hacer? Primero que todo, pues vamos a mencionar nuestro nombre. Tenemos 3 alternativas. My name is Alejandra es una, I am Alejandra es otra, y tenemos una tercera que es This is Alejandra. Las 3 me sirven para mencionar mi nombre. Mi nombre es Alejandra, soy Alejandra o esta es Alejandra. ¿Sí? Se utiliza en inglés así. Para decir de dónde son, I am from Bogotá, or my hometown is Bogotá, o I live in Ibagué. De dónde soy, I am from. Y donde vivo, I live. I live. I am from Bogotá, I live in Ibagué. Porque pues pude haber nacido en un lugar y hoy en día vivir en otro. Y para hablar de lo que me gusta, por ejemplo, I like to, I love, I practice, I read. Todas estas son oraciones en presente simple. La idea es que ustedes mencionen algo que les guste, intereses, actividades del tiempo libre. Y les va a quedar algo así. Hello everyone, my name is Alejandra Osorio. I am 31 years old. I was born in Bogotá, but currently I live in Ibagué with my husband, my son, and my dog. I studied International Business Administration. My hobbies are traveling, watching movies, and spending time with my family and my dog. ¿Qué mencioné acá? Un saludo, ya ustedes se saben los saludos. Mencioné mi nombre, mi edad, de dónde soy, en dónde vivo, con quién vivo, qué hago. Bueno, esta es mi ocupación. Yo también pude haber dicho que soy profesora. I am teacher. Ustedes de acuerdo a su ocupación. Y aquí gustos e intereses. ¿Cuáles son mis hobbies? Viajar, ver películas y compartir mi tiempo con mi familia y mi perro. Algo así es lo que ustedes deben hacer en su actividad. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Les voy a mostrar entonces dónde ustedes pueden participar en el foro. Deben ir a la plataforma Sayula, ingresar allí y van a ir a la sección de, esperen que es que me sacó de la sesión, ya estoy con ustedes. Entonces, ingresamos a Sayuna.
Después de haber ingresado, van a ir a la sección de actividades de aprendizaje guía. Esperen un momentico porque no me está cargando. Muy bien, entonces van a la plataforma, creo que ya me dejó ingresar. Listo. Y acá voy a ponerlo como rol aprendiz para que ustedes puedan revisar. Se ve la pantalla congelada. Ahora sí, ya me aparece. ¿Pueden revisar? Ahora sí, listo, perfecto. Entonces, ingresamos a la plataforma y vamos aquí a la sección de actividad de aprendizaje guía. ¿Listo? Bajamos y acá aparece actividad de aprendizaje 1, bajamos otro poquito y en la segunda actividad, que es la de esta semana, la semana 2, vamos a hacer clic allí. Y ahí tenemos entonces el foro. Vamos a hacer clic en añadir un nuevo tema de debate. Y entonces allí ustedes van a poder hacer su participación. De hecho, aquí pueden ver las participaciones de otros compañeros, ¿sí? Entonces pueden ir, revisar la presentación, por ejemplo, de Adrián. Él aquí menciona dónde nació, su edad, a qué se dedica, dónde vive. Miren, I work as a police. ¿Qué hace en su tiempo libre? I like doing exercise, listening to music. Diana por aquí le comentó a Adriana. Entonces, la idea es que ustedes hagan su participación, pero que también le comenten a sus compañeros. Pueden hacer preguntas, pueden hacer comentarios, tal vez hay alguien que viva también en la misma ciudad donde ustedes viven, etcétera. ¿Cómo lo hacen? Hacen clic en añadir un nuevo tema de debate. Acá ponen My Personal Presentation. O también introducing myself, puede ser cualquiera de estas expresiones me sirve para presentar. Y acá escribo mi presentación. Si ustedes quieren pueden agregar una fotografía. La plataforma les deja agregar imágenes. Entonces también lo pueden hacer. El que quiera hacerlo, bienvenido. Y lo hacen clic en enviar al foro y ya les va a aparecer acá. Acá ya hay participaciones de otros compañeros, entonces ustedes van y revisan, ¿sí? Qué dice ese compañero y mencionan cualquier comentario. Ok, ya lo voy a volver a repetir, ¿listo? Para los que se les quedó congelada la pantalla. Entonces, van, a ver, miremos, abandonar. Van al inicio de la plataforma, es que está muy lenta, no me deja ir de manera rápida, está como fallando un poquito Sayuna. Pero van al inicio de la plataforma y van y buscan la sección actividad de aprendizaje guía. ¿Listo? Esta sección. Bajan un poquito y aquí en actividad de aprendizaje 1 van al segundo enlace que se llama foro Let's Meet. Ahí dice foro. De hecho está como en un icono rojo. Hacen clic allí y luego aquí hacen clic en añadir un nuevo tema de debate. Y ahí ya pueden hacer su presentación. My presentation. Y listo, la escriben acá, revisan la ortografía antes de enviarla y una vez la envíen van y revisan las otras participaciones. Por ejemplo, la de Lisette. Miremos a ver qué dice Lisette. Dice, my name is Lisette, I'm 24 years old, I live in Ibagué. Acá menciona qué hace. Acá dice que es manicurista, en su tiempo libre, lo que le gusta hacer, habla un poquito de su rutina, menciona a su hija, a su esposo, etc. Entonces la idea es que ustedes vienen acá y hacen clic en responder y le hacen un comentario a sus compañeros, al menos a uno, ¿sí? Si quieren hacerle a varios, está bien, pero al menos a un compañero. ¿Listo? Eso es lo que deben hacer, chicos. Esa es la actividad de esta semana. ¿Todo ha sido claro? ¿Alguna pregunta? ¿No?
Ok, muy bien. Listo, chicos, entonces los dejo. Recuerden que tenemos sesión nuevamente el próximo martes. Toda esta semana va a ser para que ustedes participen en el foro. Yo les voy a estar leyendo, les voy a estar comentando sus participaciones. No olviden hacerle también comentarios a sus compañeros. Y el próximo martes nos encontramos nuevamente para ya hablar de la tercera actividad, que es vamos a hablar de la rutina. Por ahora estudien el presente simple, estudien los verbos, apréndanselos, por favor, y hagan su presentación. Thank you very much for coming today, guys. I hope you have a very good day. Que tengan un feliz día. Voy a ver si hay una preguntita antes de cerrar. Las actividades que hay sí, cada semana vamos viendo una nueva actividad. Sin embargo, todas las actividades están disponibles y van a estar disponibles hasta el 14 de octubre. ¿Listo? Me preguntan aquí por el grupo en WhatsApp. Les voy a compartir nuevamente el enlace para que ustedes mismos se unan al grupo. ¿Listo? Acá se los dejo para que se unan al grupo. Ahí simplemente es copiar y pegar y ahí ya se unen al grupo. O me escriben al privado por WhatsApp y les envío el enlace por ahí. Ok, Shelani, no, tú las puedes hacer a medida que va pasando el tiempo o las puedes hacer todas en un fin de semana. Todo va a estar habilitado hasta el 14, ¿listo? All right, thank you guys for coming. Have a very good day. Que tengan un feliz día. Nos encontramos la próxima sesión. Goodbye.